Óscar Maurtua, canciller de la República del Perú, gracias por acompañarnos en esta entrevista con NTN 24. Se lo agradecemos porque además acaba de superar el COVID-19 después de que varios ministros en el gabinete resultaran contagiados y por eso hemos escogido también hablar con las mascarillas. Gracias por su tiempo. Muy honrado de ser convocado por ustedes y muy complacido de compartir, interrumpiendo las sesiones para poder hacer conocer nuestras reflexiones en torno a un evento de tanta trascendencia. Y se lo agradecemos, canciller. Justamente ustedes están aquí para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico. El presidente Pedro Castillo llega este miércoles para ser partícipe. ¿Qué tan compatibles son los principios, canciller, de libre mercado que defiende la Alianza del Pacífico con las políticas del presidente Pedro Castillo? Pues hay una plena coincidencia. Interesante su preocupación y el interrogante. La interrogante, pues mire, no se contrapone ni nada por el estilo. Creemos que todos los procesos de integración que están vigentes y que han sido auspiciados, la Alianza del Pacífico tiene más de una década de existencia, no tienen un contenido ideológico. Lo que tienen es un aporte fundamentalmente de que es democrático y que combaten la corrupción. Y en eso, total coincidencia con los planteamientos que han llevado al triunfo electoral del presidente Castillo. Fíjese que Perú era el único país de la Alianza del Pacífico que no era parte de la OCDE, este club de las economías internacionales más sanas. Justamente en el marco de esta cumbre se acaba de conocer una noticia después de un proceso que ha durado una década prácticamente por parte del Perú y que ha también ratificado el presidente Pedro Castillo. Sí, bueno, es una buena noticia que nos acaban de compartir. El Perú ha sido convocado, invitado para que se pueda procesar su adhesión a la OCDE, a la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico. Quiero resaltar que el año pasado hemos crecido 13% y este año los cálculos van en 4% para la economía nacional. Esas son buenas noticias, amigo mío. Nosotros estamos asumiendo la Comunidad Andina en breves meses. Vamos a estar asumiendo la presidencia de la Comunidad Andina. Para el próximo año nos tocará asumir la presidencia de la Alianza del Pacífico. Este año se va a celebrar en el Perú la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la 52ª reunión, ¿no?, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Perú, el presidente Castillo sí invitaba a la Cumbre de las Américas, fue el presidente Biden. Y el año 24 seremos sede de la cumbre de APEC, donde el anfitrión será el 2024, el anfitrión de las 21 economías más prósperas del Asia-Pacífico. ¿Confirmada entonces la asistencia de Castillo a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles? Naturalmente que sí. En esta cumbre de la Alianza del Pacífico se despide el presidente Sebastián Piñera de Chile para darle paso a Gabriel Boric, quien asumirá la presidencia chilena en marzo próximo. Y guarda ciertas similitudes con el presidente Pedro Castillo, que es un maestro de escuela rural. Boric llegó a la política después de ser un outsider, un líder estudiantil. ¿Qué expectativas tiene la administración Castillo con respecto a su llegada? Muy aguda interrogante, pero muy simple la respuesta. Coincidencias plenas, compartimos una vecindad histórica, hay muchas complementariedades económicas entre el Perú y Chile. Puedo asegurarle que nos une pues, desde los principios generales de Naciones Unidas, OEA, los valores de la democracia, que han sido muy enfáticos de parte del presidente electo Boric y lo manifestado también por el presidente Castillo, la vigencia del Estado de Derecho, las instituciones, igualdad de género, en fin, hay una agenda común. Además de Chile, otro de los países que está dando un viraje hacia la izquierda es Honduras, en donde a partir de este jueves asumirá la presidencia Xiomara Castro. Su esposo, Manuel Zelaya, fue invitado por ustedes para la posesión en Perú de Pedro Castillo. En este momento hay una crisis política antes de que asuma Xiomara Castro, con 2 presidentes juramentados para el Congreso hondureño. ¿Tienen ustedes alguna preocupación por la situación en ese país?
Yo quisiera destacar que el Perú ha acreditado a la ministra de la Mujer como representante personal del jefe de Estado, la profesora, la doctora Anaí Duranda, destacada integrante del gabinete del presidente Castillo. Debido a los compromisos que ya tenemos en estos días, no se pudo desplazar el jefe de Estado, así que se le pidió a la ministra de la Mujer. Es un simbolismo, además, siendo la presidenta electa, pues una dama, como es la doctora Xiomara. Pero hacen quizá ustedes un llamado al diálogo. Creo que aún no se ha posesionado. ¿No? Entonces, si hay discrepancias, lo que debe existir es que las partes involucradas ventilen sus problemas, los resuelvan para beneficio del pueblo hondureño. Otra situación crítica es la de Venezuela. En las próximas horas debe arrancar un proceso revocatorio en el que la oposición debe cumplir con condiciones que parecen más bien obstáculos. Reunir, por ejemplo, más de 4 millones de firmas en un lapso de solo 12 horas. ¿Qué opinan ustedes de ese revocatorio en Venezuela? Interesante su aguda pregunta. Mi respuesta es puntual. ¿Sabe usted que el Perú y Venezuela nunca interrumpimos nuestras relaciones? Perú y Venezuela tenemos una historia común. Pero si presenciamos, si expectamos que México, el gran México, convoca, auspicia, promueve, otorga facilidades para que el gobierno y la oposición se puedan, bajo el aliento de Noruega, llevar a cabo un diálogo entre las partes involucradas, lo cual que supone, yo soy jurista, es un reconocimiento implícito de las partes. Ergo, no nos queda, y que además cuenta con el auspicio de Holanda y de Rusia de otro lado, sino desearles buena aventura, que se abuenen, que salgan adelante en base al principio de no intervención, evocando algo que estimo que es muy trascendente, el pensamiento de Raúl Porras Barnechea, diplomático peruano, ex canciller de la República, que generó una doctrina muy vital y que ahora es de enorme necesidad tenerla presente. No al aislacionismo. Entonces, por parte del gobierno de Castillo, ningún reconocimiento a la presidencia interina de Juan Guaidó, que sí había sido reconocida por la administración anterior y que ha sido reconocida, de hecho, por más de medio centenar de países. No, estamos, oiga usted, nosotros no somos nadie. Nosotros lo que sustentamos es que las partes mantengan un diálogo, que es reconocimiento entre ellos. El gobierno que está actuando es el gobierno que está en estos momentos conduciendo esa nación. Usted ya había trabajado como canciller, fue de hecho el último canciller del gobierno de Alejandro Toledo. Yo quiero preguntarle cómo ha sido para usted trabajar en un gabinete tan inestable como ha sido el de Pedro Castillo, por el que han pasado más de 30 ministros, algunos de ellos acusados por corrupción, por falta de experiencia en la función pública, por apología incluso al terrorismo. El caso, por ejemplo, de Héctor Berja, a quien usted sucedió, solamente duró un mes en la Cancillería y fue acusado de sugerir que la Marina había iniciado con el terrorismo en Perú. Al igual que el gabinete, que es reflejo de todo el Perú, San Marcos me enseñó a compartir y convivir con dirigentes de diversas posiciones. Hay gente muy talentosa, hay profesionales muy cabales, todos tienen una proveniencia, todos tienen una identidad común, el amor por el Perú, el respeto a la figura del presidente Castillo, que encarna ese país profundo, esa nación agrícola, campesino, rural. Él es un profesor rural. En consecuencia, uno va en un proceso. Yo tengo el 20 cumplido, yo asumí el 20 de agosto, un mes más tarde que el resto de mis compañeros de gabinete, y le puedo asegurar que es un aprendizaje recíproco y mutuo, con mucho respeto. Ha dicho usted una palabra que en este momento está por doquier en la prensa peruana, y es aprendizaje. Después de que el presidente Pedro Castillo, que da muy pocas entrevistas, solamente ha ofrecido 3, una de ellas a un medio internacional en Estados Unidos esta semana, en la que justamente dijo que
ha sido un aprendizaje estar en la presidencia de Perú, que él no había sido entrenado para ser presidente. Es una expresión de una gran modestia de un ser que ciertamente nos está heraldando, que todos debemos ser mucho más cercanos a lo que pide la opinión popular, lo que piden los sectores más necesitados. Y ese es un proceso de aprendizaje. El hombre, el ser humano, nunca deja de aprender. Sí, canciller, pero es que dejó en el aire esa sensación de que está ensayando en la presidencia. No discrepo con usted, él tiene ideas muy claras, saber lo que es pobreza, lo que es miseria, las urgencias de un pueblo que no tiene salud, la precariedad de la educación, la gravedad del sistema conectivo. Eso requiere y reclama aprendizaje. Y eso requiere y reclama dar respuestas prontas y adecuadas. Pero el presidente Pedro Castillo se ha sido cuestionado por su lento accionar. De hecho, él esperó un día para juramentar a su gabinete y dejó pendientes el nombramiento de 2 ministros, el de Justicia y el de Economía, que fueron juramentados después. De hecho, hace pocas horas, la presidenta del Congreso peruano acusó al presidente Pedro Castillo de, como parte de este proceso de aprendizaje, haber actuado tardíamente en el derrame de 6.000 barriles de crudo en las costas centrales del Perú, por los que usted ya ha agradecido al gobierno de Colombia y a la ONU y a Estados Unidos por haber ofrecido ayuda. Quiero que sepa que las respuestas por el derrame han sido inmediatas, rápidas. Aquí se está atendiendo una emergencia de carácter nacional. Y discrepo profundamente lo que usted pueda decir. No, pero canciller, no lo digo yo, lo dice la presidenta del Parlamento peruano. No voy a entrar en ese tipo de puntualizaciones, yo estoy ahora dedicado a este evento, me he apartado para poder atender sus interrogantes. Y se lo agradecemos, canciller Óscar Maurtua de Perú, gracias por habernos acompañado en esta entrevista con NTN 24. A usted.